Y hoy vamos a hablar acerca de por qué no puedo perdonarme. ¿Estamos listos? Dile al que está a tu lado, agárrate y no me estés distrayendo. Quizá podemos aprender que podemos perdonar las ofensas de alguien más, y ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, pudimos tomar acciones e ir y perdonar a alguien más. Quizá aprendimos cómo algunas personas nos traicionan, pero nos dimos cuenta que dentro de su poca madurez o dentro de su bajo nivel de entendimiento, pues nos han lastimado, pero aprendimos que es importantísimo y valioso el poder pasar por alto la ofensa. Y también pues pudimos arreglar nuestra situación con Dios, que dijimos, ok, Señor, no nos has respondido como tú quieres, pero tenemos que seguir adelante. Pero a veces la persona más difícil para perdonar es uno mismo. A veces te puede perdonar el Señor, la gente te puede decir, ya te perdoné, pero perdonarte a ti mismo es lo más difícil. Y ahí es donde entra todo el marketing para poder venderte todos los cursos que te puedas imaginar para poder tener tu sanidad interior. Y digo, conozco demasiado de todo eso porque lo vivimos, pero a veces lo que buscamos es buscarle a la gente que se encuentre algo allá atrás en su pasado, y cuando regresamos a la gente y no encuentra nada, porque no hay nada en el pasado, todo es aquí, todo está en el presente. El pasado ya pasó, no puedes vivir en el pasado, y seguramente cuando regresas a buscar qué hay en el pasado, no vas a encontrar gran cosa. ¿Sabes por qué? Porque tu problema no fue ayer, tu problema está siendo hoy. Es el mismo problema que tuviste hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, es el problema que tienes hoy. Y necesitas observar en el corazón de Dios qué está hablando Dios con respecto a el hoy. Dios no va a ir a perdonarte lo que hiciste hace 5 años. Dios te está perdonando hoy. Dice la palabra que Él murió para perdonarnos. Di conmigo, todos mis pecados. Digo con convicción, todos mis pecados. Los que hice ayer, los que estoy haciendo ahorita y los que probablemente haga mañana. Nuestra mente no alcanza a entender eso, porque somos sumamente justicieros. Llégale con esa frase a tu esposa: mi amor, ya perdóname por lo que te hice ayer, por lo que te hago hoy y lo que te haré mañana. Te van a mandar por un tubo. Nuestra mente no alcanza a comprender esa parte de Dios, pero gracias a Dios, nuestra esposa no es Dios. Gracias a Dios tenemos un Dios que nos ha llenado de gracia y su favor. Ahora, hombres, no se cuelguen de eso, de decir, pues la puedo regar todo el tiempo y tenemos la gracia. Porque a veces nos sentimos tan avergonzados por algo que hicimos y ya no puedes reparar. Ya no lo puedes reparar. ¿Podrás cambiar el pasado? ¿Por qué quieres regresar al pasado? ¿Podrás cambiar el pasado? ¿Sí o no? No. A ver, levanten la mano. Ponemos una votación porque está como dividida la cosa. Levanten la mano los que piensan que sí puedes cambiar el pasado. Los que no. ¿Y los de en medio? Depende, ¿no? Depende. Entonces, lo que hicimos en el pasado a veces nos trae o una pesadez y demasiada vergüenza. Hay una historia en tu vida que no quieres que nadie se acuerde de eso. Y que dices, no me hablen de eso. Y luego eso ya quedó atrás. Porque nos causa vergüenza. Nos causa pesadez y dijimos, ojalá pudiéramos borrar esa parte de nuestra vida. Ojalá pudiéramos en lo que estamos haciendo olvidarlo y simplemente decir, no pasó, que yo me durmiera un día y despertara al otro diciendo, ay Señor, fue una pesadilla nada más. Pero no, hay algo que quedó atrás y a veces nos sentimos avergonzados. A lo mejor bebiste demasiado una ocasión, anoche, hiciste tonterías y de ti se hizo la película de ¿qué pasó ayer? Hiciste tonterías que después reaccionas y dices, ¿qué fue lo que hice?
Quizás estás trabajando o has trabajado arduamente y te la pasas trabaje y trabaje y trabaje, y eso no trajo mejoría a tu relación, a tu familia, y sigues siendo un extraño en tu casa. Quizá tuviste o has estado teniendo un matrimonio aburrido y violaste los votos del matrimonio. Quizá dices, es que yo amo a Dios, de veras amo a Dios con todo mi corazón, pero no puedo dejar de ver pornografía. Y hay un pesar en nuestro corazón, hay un pesar en nuestra vida. Quizá hiciste algo indebido que no puedes cambiar y parece que eso te corretea, te sigue, te persigue. Entonces parece que la culpa simplemente no va a desaparecer. Pero algo que quiero decirte hoy es que no toda la culpa fue creada de la misma manera. Vamos a ver algo en la Biblia que nos va a dar una idea más específica. Tenemos por un lado la falsa culpa. Di conmigo, la falsa culpa. Es decir, algo que sucedió que no es tu culpa. Por ejemplo, el divorcio de tus padres. Y tú dices, yo pude haber hecho más. Me tuve que haber portado bien, porque por mi culpa se pelearon y hoy están separados. Quizá fuiste abusada sexualmente y hay una culpa. Y alguien te metió en la cabeza que fue tu culpa. Y hoy simplemente no puedes salir de esa situación. Esa es una falsa culpa. Mi caso, cuando nuestra hija mayor decidió irse de la casa, yo pasé varios meses con culpabilidad, diciendo, fue mi culpa. Si yo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado si yo esto y lo otro? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia en la cual nos sentimos culpables de algo que no necesitamos llevar en nuestra vida. Eso es una falsa culpa, y la falsa culpa siempre es mala. La falsa culpa siempre es destructiva y peligrosa. Pero por otro lado, tenemos una culpa que puede llegar a ser un regalo. Di conmigo, un regalo. Que me permite acercarme a Dios. Quiere decir que en la Biblia encontramos una parte donde dice que hay un tipo de culpa o un tipo de sentimiento que te acerca a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Dice, la tristeza, la palabra tristeza también se refleja a culpa. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. De un lado tenemos la tristeza que proviene de Dios y de otro lado tenemos la tristeza que produce el mundo, es decir, nuestras circunstancias. De un lado tenemos algo que produce nuestro corazón, que nos lleva al arrepentimiento, pero por otro lado es algo que nos lleva ¿a dónde? A la destrucción, a la muerte. Si nosotros no abrazamos los sentimientos que pueden llegar a nuestra vida y los entregamos a Dios, constantemente estaremos siendo justificados o estaremos en juicio, por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y normalmente nos vamos a sentir que estamos inadecuados, desadaptados, no formamos parte de, y eso es lo que quiere el enemigo hacer en cada uno de nosotros, sentirnos culpables. Esa culpabilidad que a veces sentimos, que nos lleva al arrepentimiento, esa que proviene de Dios, es un sentimiento de convicción en nosotros. Algo está mal. ¿Te ha pasado que te estás equivocando y viene dentro de ti algo que te dice, algo está mal en lo que estoy haciendo? Que tienes que hacer un alto y detenerte porque dices, lo que estoy haciendo no me va a llevar a nada bueno y necesito avanzar para producir un fruto mejor en lo que estoy haciendo. La culpabilidad que proviene de Dios nos saca del camino equivocado y nos lleva nuevamente al camino correcto. Pero sin embargo, la culpabilidad que proviene de este mundo, lo único que hace es que está trayendo acusación constante en lo que hiciste. No pudiste, no eres libre, no es cierto lo que dijiste, no tienes palabra, tu palabra no cuenta.
Tu familia no te ama. Tú no vas a obtener ese trabajo. Y esa culpabilidad lleva a nuestra vida a la destrucción. Ahora quiero ponerte un ejemplo. ¿Se recuerdan de Pedro, uno de los discípulos de Jesús? Quizá muchos de nosotros podemos parecernos a Pedro. Pedro, por un lado, era un hombre que tenía muy buenas cualidades, que hacía muchas tonterías. ¿Sí están de acuerdo conmigo que Pedro de repente hacía y decía tonterías? Pero amaba a Dios. Es más, Pedro era de los que se acercaban a Dios y decía: ¿qué onda, Jay? ¿Cómo estás, Jesús? Y la chocaba con Jesús y lo abrazaba y aquí me tienes. ¿Sabes qué, Jesús? Cuando hagas tu ejército, yo quiero estar ahí. Yo voy a pelear contigo. Tal vez todos estos payasos no van a estar contigo, pero yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a traicionar. ¿Por qué? Porque te amo. Tú y yo, amigos, por siempre. Ese era Pedro, impulsivo, un Pedro que era sumamente emocional, un Pedro que era completamente emotivo para accionarse. Y encontramos a Pedro siendo un supercuate de Jesús. Y algunos de nosotros a veces nos sentimos así: Jesús, yo estoy aquí. Mira, yo aquí estoy, nunca te voy a dejar, nunca te voy a traicionar. Jesús, gracias, has sido tan bueno conmigo, pero aquí estoy. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Te sientes a veces al 100, estás conectado con Dios y de repente, ¡pum!, algo hiciste mal. Algo falló. De repente hice una tontería. Y ahí está Jesús arrestado. Está Jesús siendo llevado, y ahí encontramos a un Pedro que cambió, ¿no? De ser el Pedro de tú y yo para siempre, está un Pedro escondido diciendo: hijo, esto se puso duro, esto se puso difícil. Entonces Jesús está arrestado y llega una niñita y le dice: tú eres el que andabas con los discípulos. Niña, cállate, yo no. Y después viene otra mujer y le dice: hey, tú eras, ¿Jesús qué? Yo no lo conozco. Mira lo que dice Lucas capítulo 22. Versículo 59. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Versículo 61. Escucha lo que dice aquí. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Trata de imaginarte esta escena. Quizá Pedro no estaba tan cerca de Jesús, pero Pedro estaba observando a Jesús. Y estaba lejos allá viendo cómo Jesús estaba siendo arrestado. Y Pedro está de este lado lidiando con todas aquellas palabras que había dicho. Yo voy a estar ahí, pero está siendo intimidado por una niña, por otra chica, por otra persona, diciendo: yo no. Y cuando él dice: no lo conozco, en esa tercera vez, Jesús está observando a Pedro, voltea y lo mira fijamente. En ese momento tú y yo hubiéramos dicho: trágame tierra. Ay, mamacita, sangre de pichón, ya valió. Lo que tú quieras, como tú te expresas. Pero en ese momento el sentimiento de culpa es lo más grande que puede haber en la vida. Y Pedro diciendo: no puedo creerlo, yo hice eso. Hice lo que nunca debía haber hecho. Yo sabía que Jesús me había dicho que yo lo iba a traicionar y pude haberlo evitado. ¿Te puedes imaginar todas las conjeturas? Digo, me imagino que Pedro, como era así explosivo, estaba a lo mejor en una pared golpeándose. Y soy un bruto, y pero ¿por qué yo? Y tal vez golpeándose y a lo mejor cachetadas, como algunos de ustedes de repente se imaginan que podría ser, diciendo: ¿por qué hice eso? ¿Por qué me siento tan mal? Quizá estaba avergonzado. Es ahí donde te das cuenta que el enemigo tiene a la gente exactamente en el lugar que quiere, en el lugar de la culpa. Es donde sientes que la vergüenza es el área de juegos del diablo. Es donde está empujando, donde está aventándote, donde te está haciendo todo lo que tú te puedes imaginar, y tú ni siquiera te das cuenta
que está siendo manipulado por la voz que dejamos escuchar o dejamos entrar a nuestra vida. Entonces, la culpa te dice, hice algo malo. La culpa te lleva a decir a ti mismo, hice algo mal, la regué. Pero la vergüenza ataca directamente sobre tu identidad. La vergüenza te dice, no hice algo mal, soy malo. La culpa te lleva a reconocer las acciones, pero la vergüenza te lleva a adoptar una identidad. Y en ese momento, Pedro ya no estaba diciendo, hice algo mal, sino estaba diciendo, soy malo. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos de repente en una circunstancia donde no solamente hay culpa, sino también hay vergüenza? Y el enemigo usa la vergüenza para conectar tus acciones con tu identidad. Él quiere que sientas que hiciste algo mal y que creas que estás mal. Eres patético, eres fracasado, eres una mala madre, eres un mal padre, eres esto, eres lo otro, hiciste lo malo. Pero Dios nunca te va a bendecir por lo que haces o dejas de hacer. Por lo tanto, si hemos recibido a Jesús, Él no va a condenar lo que haces o dejas de hacer. La bendición de Dios no está condicionada por nuestras acciones. Está condicionada por la obediencia de uno solo, que es Cristo Jesús. Es Él el que necesita ser reconocido como el único justo en nuestras vidas. A veces decimos, bueno, ¿y el dolor que siento? Bueno, el dolor es un castigo del pasado. El enemigo lo que usa es el dolor del pasado para castigarte y autoflagelarte, decirte, no eres capaz. No eres capaz. Seguramente el diablo le está diciendo a Pedro en el oído, la regaste, Pedro. La regaste, lo arruinaste todo. Jesús confió en ti, te dijo que lo ibas a traicionar, y aún dándote todo, sanó a tu suegra, ¿te acuerdas? De hecho, dicen que por eso la negó. Dijo, sanó a tu suegra, te dio todo. Y ahí está el enemigo metiéndole a Pedro todas esas ideas que probablemente tú y yo hemos escuchado. Dios te dio una oportunidad más. Estabas el domingo levantando las manos, digno, eternamente digno, y el lunes estabas haciendo lo incorrecto. Eres un pecador, eres un hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? Solamente vas a que los demás te estén diciendo, y seguramente todos ya se dieron cuenta. Mira cómo te está viendo. Sí, el de los lentes, de la camisa amarilla, te está mirando. Y el enemigo ataca directamente sobre nuestra identidad. Y después, cuando levantas el teléfono, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha sido? No, es que estoy mal. No, es que creo que ya no me van a aceptar. Creo que ya no soy capaz de. Creo que Dios ya no me va a escuchar. Y quizá es lo que el enemigo dice. Jesús te vio. ¿Viste la mirada que te echó? Ya. ¿Viste que el que estaba predicando solamente te miraba a ti? Te vio 3 veces. ¿Sí? Alguien le contó. Ya estás descalificado. Ya todos lo saben. Pedro, todos los discípulos se van a dar cuenta. Vas a quedar quemado. En las predicaciones siempre van a usarte para el bocón. Siempre tu vida va a ser recordada como el que traicionó a Jesús. Eso es el enemigo. El diablo quiere usar tu vergüenza para alejarte de Dios. Él quiere que no estés cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cerca de Dios es donde recobramos toda la gracia. Cerca de Dios es donde estamos recibiendo todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero Dios quiere usar la culpa para que puedas llevarte cada vez más y más de la gracia de Dios. Él quiere tenerte tan cerca, porque estando cerca Dios puede darte lo que no mereces. Él puede tomar el castigo que te tocaba a ti y a mí y puede entregarlo en los brazos de Jesús, en los hombros de Jesús, porque Él es el que pagó el castigo.
Dios quiere llevar toda culpa que tenemos entre nosotros para que te acerques a Él. Hay un tipo de culpa que es un regalo de parte de Dios. Es esa culpa que me lleva a reflexionar y decir en dónde estoy mal y que me permite llevarme al arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de dirección. No sigo haciendo lo que estoy haciendo porque me lleva por un camino de destrucción, sino que tomo una decisión de voltearme y avanzar a un lugar diferente en donde se encuentra la gracia, el favor, la misericordia. No sé si tú lo necesitas en esta hora, pero todas esas cosas están guardadas para los que quieren y para los que creen. Cada una de estas cosas que Dios tiene guardados es para aquellos que saben que hicieron algo incorrecto, pero aún así dice la palabra que el trono de gracia está abierto para ti y para mí. El trono de gracia no es el trono de condenación ni el trono de juicio, es el trono de gracia. En la mañana estaba platicando con Jerry y le digo, ¿sabes que en dónde ataca el enemigo nuestras vidas? En hacernos sentir indignos. No lo merezco. No merezco que alguien haga algo por mí. Se pasan de buenos y yo ni siquiera lo merezco, yo no lo recibo. Y alguien está haciendo algo por ti, no porque lo merezcas, sino dice la palabra que Dios tiene un trono de gracia abierto para ti. Que Dios va a utilizar a la gente para bendecirte en el trono de gracia. Entonces, si tú hiciste algo incorrecto, si tú te comportaste de una manera incorrecta, si dijiste algo incorrecto, tienes que saber que lo único que vas a esperar es gracia delante de Dios. Es gracia delante de Dios. Hay una similitud entre Pedro y Judas. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Judas? El que traicionó a Jesús. ¿Quién fue Pedro? El que traicionó a Jesús. ¿Qué diferencia hay si los dos traicionaron? Pero Judas, por un lado, no tuvo la culpabilidad o esa tristeza que dice Corintios que proviene de Dios, sino tuvo una culpabilidad externa del mundo, en el cual lo tomó y se encontraba atrapado, se encontraba avergonzado, y eso lo llevó a cobrarle la vida. Por eso dice la palabra que la vergüenza de este mundo lo que provoca es ¿qué? La muerte. ¿Y sabes cuántas personas toman decisiones equivocadas para destruir su vida a causa de la vergüenza? ¿Cuántos hombres no pueden dejar el alcohol a causa de la culpabilidad? ¿Y a qué lleva todo eso? ¿A qué lleva? A la muerte. ¿Tú crees que Dios está en contra de que tú tomes? No, está en contra de la muerte. Está en contra de que te mueras antes de tiempo por el propósito que Dios te da. Cuando no encuentras una satisfacción, recurres a los vicios, recurres a otras cosas. ¿Tú crees que Dios está en contra de eso? No, está en contra de que no cumplas tu propósito, por estar perdido en la culpabilidad que lleva a la muerte. Ese era Judas, un Judas que tomó la decisión de ahorcarse, quitarse la vida, porque sabía que ya no podía regresar con Cristo. La culpabilidad que vino sobre Judas fue una culpabilidad que lo alejó de Cristo en lugar de acercarlo. Pero por otro lado, Pedro hizo lo mismo. Pedro le negó, traicionó la confianza de Jesús, lo negó. Pero la culpa que vino sobre Pedro le produjo arrepentimiento. ¿Dónde lo ves? 3 días después de que Jesús resucita, porque hay una promesa de que Jesús iba a resucitar, y Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, sabiendo que la culpabilidad tenía que ser puesta sobre alguien, y ese era Cristo Jesús. Y muere Jesús y es resucitado, la tumba está vacía, y 3 días después, ahí en Juan capítulo 21, Jesús se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús no dijo: quédate en tu pasado, mala onda, Pedro, confía en ti. Jesús no dijo eso. Dijo: espero que te quedes un buen rato meditando en lo que hiciste. Esos somos nosotros. Un tiempo meditando en lo que hiciste, a ver si trae una reflexión en tu vida. Y bueno, vas a estar disciplinado 6 meses sentado ahí,
y a ver hasta que Dios me diga que te tengo que levantar. Ese no es Jesús. Jesús es el Dios de la restauración inmediata. Nosotros creemos en este tipo de restauración siempre y cuando haya un arrepentimiento que lleva a vida. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: Jesús, tú sabes que te amo. Es ese mismo Pedro, ¿verdad? Que sí, a lo mejor ahorita con culpabilidad: sí, Jesús, tú sabes que te amo. Oh, la regué, no sé por qué hice estas tonterías, pero aquí estoy, sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar. ¿Entiendes por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro? Porque Jesús quería que supiera, que Pedro supiera: no es importante cuánto me amas. Lo que es importante es que sepas cuánto te amo. Porque cuando confiamos en el amor que le tenemos a Jesús, cuando anticipamos lo que nosotros podemos hacer por Jesús, entonces créeme que un día vamos a terminar negándolo. Pero cuando confiamos en el amor, en lo que dice Primera de Juan, que amamos a Dios porque Dios nos amó primero, entonces entendemos que no importa cuánto tú le ames a Dios. ¿Sabes qué le satisface a Dios? No que tú le ames, que te dejes amar. Que te dejes amar. Pedro no dijo: no, Señor, no puedo recibir ese perdón, no puedo recibir esa gracia. Pedro, apacienta mis ovejas. No, soy indigno. No puedo yo recibir eso. Lo siento, Jesús, no puedo, no lo merezco. Jesús, tú eres un Dios de gracia, pero no es suficiente. No dijo eso. En lugar de eso dijo: reconozco mi error, reconozco mi pecado, estoy arrepentido y recibo tu perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuáles pecados? Di conmigo: todos. A veces no me puedo perdonar porque siento que hay unos pecados que Dios no me puede perdonar. Y hemos escuchado tanto, yo lo viví, que a veces decíamos: es que sí sé que Dios perdona, pero siento que a mí no me puede perdonar. Y todavía nos vamos más allá y decimos: pues sí, ya Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. Me sigo flagelando, me sigo castigando, me sigo afectando para recordarme todo el tiempo que hice mal y merezco una pena. En estas fechas que vienen, va a haber mucha gente que va a abrazar la culpabilidad. Va a haber mucha gente que va a querer hacer cosas por Jesús, cosas por Dios, porque se sienten así, culpables. Se sienten personas que no merecen el amor de Dios. Y van a hacer recorridos largos, van a caminar muchos kilómetros, llegarán delante del lugar donde van a adorar a Dios, y cuando terminen seguirán sintiéndose culpables. La culpabilidad que los aleja de Dios, la culpabilidad que los lleva a la muerte, la culpabilidad que no los deja vivir libremente. Pero si tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos limpia de toda maldad. ¿Qué fue lo que hiciste ayer? ¿Qué fue lo que hiciste la semana pasada? ¿Qué fue lo que hiciste hoy antes de venir para aquí? ¿Es lujuria? ¿Es mentira? ¿Engañaste a alguien? ¿Traicionaste la confianza de alguien? ¿Fuiste negligente en algo que tenías en tus manos? ¿Tomaste malas decisiones? ¿Estás diciendo malas palabras? Dios te dice: ven a mí, así tal cual eres. Tú no puedes cambiar tu pasado, pero Dios puede cambiar tu futuro. Tal vez tú tienes un cónyuge, o tu esposa o tu esposo, y le has traicionado. Dios te dice: hoy puedes ser feliz si eres libre. Tal vez has perdido muchos años luchando en las adicciones, pero hoy Dios te dice: tú puedes ser libre
para vivir una vida en libertad y ayudar a los demás. Tal vez te olvidaste de Dios, te olvidaste de la gente, te olvidaste de tu familia y te sientes derribado, derrotado, te sientes fracasado, frustrado, y Dios te dice: hoy es el momento en el que puedes ser libre. Tal vez has fumado demasiada hierba, y aunque vas a ir a la iglesia 3, 4 años, 10 años y sigues metido en un vicio, y Dios te dice: hoy puedes ser libre. Si traes toda la culpa, deja ir el pasado, déjalo ir, sé libre. Dile al Señor: libre soy. Dile al Señor: yo soy libre. ¿No crees que vamos a cantar la canción para cerrar la de Disney, y que te sientas bien motivado? No, creo que tiene que ser algo que sale en tu corazón y decir: yo tengo que dejar atrás el pasado, tengo que olvidarlo. La próxima vez que el diablo te mencione tu pasado, recuérdate a ti mismo cuál es tu futuro. El diablo es engañador y está lleno de mentiras, pero tú eres el Hijo de Dios y tienes que hablar solo verdades. Cualquier mentira que el enemigo diga sobre ti, lo único que tienes que hacer es hablar verdades. El diablo saca a relucir tu pasado. ¿Sabes por qué? Porque está intimidado por tu futuro. Él te quiere recordar el pasado constantemente porque sabe cuál es tu futuro. ¿Qué sucedió después de que Pedro recibió eso? Aquel Pedro que había traicionado, ¿a quién eligió Dios? Jesús, para dar el primer mensaje. Ese mensaje de poder, ese mensaje que transformó a todas esas ciudades, utilizó a Pedro. Y el mensaje que dio Pedro era este: arrepiéntanse, porque yo ya lo hice. Pedro no estaba predicando algo que no había hecho. Por eso un mensaje que es aplicable puede ser transformacional en la vida de todas las personas. Cuando tú prediques a Dios, o cuando hables de Dios, de un tema, te darás cuenta el poder que tiene y la fuerza que tiene cuando lo has aplicado. Y Pedro le está diciendo a las personas ahí después del día de Pentecostés: arrepiéntanse, arrepiéntanse de todos sus pecados para que sean salvados. Dios no te va a elegir porque eres fiel, te va a elegir porque fuiste perdonado. Dios no te elige porque hiciste buenas cosas. Dios te elige porque has recibido su perdón y porque has experimentado su gracia. ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Cuál es mi historia? Que fuimos perdonados. Si aún no has recibido el perdón de Jesús, déjame decirte que hoy se escribe un nuevo capítulo en tu vida, en el cual tú vas a poder decir: este nuevo capítulo habla acerca del perdón. Tal vez tu pasado es una página mala de ese libro que estás escribiendo en tu vida. Es un mal capítulo, es una hoja que se chispoteó, pero no significa que todo tu libro sea malo. Tu historia no ha terminado. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Tienes que avanzar y abrazar la transformación que Dios tiene en cada uno de nosotros. El enemigo quiere usar tu pasado porque quiere robar tu futuro maravilloso. Cierro con esta frase. Dice: el perdón no cambia el pasado. Porque Dios te perdona, no cambia tu pasado, pero sí te libera para el futuro, te redirecciona en el propósito que Dios tiene para ti. No sé qué tan divagante has llevado tu vida en estos últimos años, o si hasta este momento habías estado perdido en lo que tú haces, pero déjame decirte que hoy Dios quiere entregarte ese perdón. Hoy Dios quiere decirte: no quiero que vivas más en el pasado, quiero cambiar la historia. ¿Sabes qué dice Dios? Déjame cambiar la pluma con la que estás escribiendo. Y algo más lindo es: ya no quiero que escribas tú, quiero ser yo el autor.
Quiero ser yo el que con una pluma, de una forma dulce y cálida, empieza a trazar nuevas líneas y hacer unos trazos tan perfectos en la historia de tu vida, que mientras Jesús está escribiendo en tu corazón la historia de tu vida, está moldeando todo tu nuevo futuro, está construyendo todas las cosas buenas para ti. Mientras Dios está escribiendo esa historia, Dios está preparando las bendiciones para ti, para tu familia. Está preparando las bendiciones para llevarte a esa nueva etapa en donde Dios quiere tenerte. No en un lugar de condenación, sino en un lugar de arrepentimiento para vida. ¿Podemos orar? Cierra un momento tus ojos solo para no distraernos.